Lorenzo, si te parece, te cedo la palabra. Muy bien, buenos días. ¿Se me oye bien? Pues, a ver, cuando estamos hablando del impuesto, mucha gente le ha pillado de sorpresa porque es normal que un impuesto de Hacienda surja a través de una ley de medio ambiente, como es la ley de residuos de número 7 de abril del año pasado, ¿no? Pero dicho esto, la realidad es que ha pasado el tiempo, pasaron 8 meses desde que se sacó la ley. Estamos ya en periodo de vigencia de este impuesto y, como veis, tanto por parte de la Administración como por parte de las empresas sigue habiendo muchas dudas acerca del mismo, ¿no? De sus implicaciones y cómo hacerlo, ¿no? Cómo presentarlo, cómo tengo que actuar respecto de este impuesto, ¿no? Nosotros hoy lo que os vamos a comentar es a qué productos aplica el impuesto, cuál es la operativa fiscal que hay detrás del mismo, cómo impacta el impuesto en la gestión de la empresa y, como decía Sebastián, vamos a intentar responder en el tiempo que quede a aquellas preguntas que, si no podemos responder a todas, serán las que consideremos que son más representativas inicialmente, pero después os contestaremos a todas. El primer punto sobre qué aplica el impuesto es sobre los envases de plástico que cumplan una serie de condiciones. La primera es que no sean reutilizables, pero además de eso tienen que incluir en su fabricación materias primas no recicladas y no deben acompañar al producto durante toda su vida útil. Estos quedan fuera del impuesto. Es el caso, por ejemplo, de una maceta que va con la planta y que va a estar toda la vida de la planta ahí, con ella, o ser parte del mismo, como las cápsulas de café, las conocidas cápsulas de café. Cuando estamos hablando de los productos afectados, estamos hablando de los envases, tanto primarios, los que van con el producto, como secundarios, los que sirven para unir varios productos, como los terciarios, que son los que acompañan al producto hasta su venta. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Que al final, como veis, están todos los envases, con independencia de qué uso tienen dentro del concepto envase o embalaje para acompañar al producto. Tanto si va junto con el producto, como si sirve para unirlo, como si sirve para venderlo. Cualquiera de las circunstancias, o transportarlo, implica que está sujeto inicialmente a este impuesto con las excepciones que comentábamos. Ejemplos, porque me han preguntado muchas veces que si esto también entra, pero ¿hasta esto también lo tenemos que meter en el impuesto? Pues bueno, os pongo algunos ejemplos dados por la propia agencia tributaria. Los blisters, las cajas, estuches o similares que contengan un único producto o un surtido de producto. Vosotros lo que tendréis que pensar es si en vuestros productos tenéis productos con este tipo de envases o embalajes. Las bolsas de plástico, alimentos, pañales, saco de plástico, pero las bolsas de plástico, aunque Hacienda nos hable de alimentos, pañales, cualquier bolsa de plástico y cualquier saco de plástico que acompañe al producto entra. Bolsas que sirven para enviar catálogos o revistas. Por ejemplo, si tenéis una revista propia que enviáis a vuestros clientes, asociados o a cualquiera de ellos que les enviéis un producto vuestro metido en una bolsa, también. Las botellas, bidones, garrafas, tales como los que podáis utilizar para productos industriales como lubricantes, desinfectantes o herbicidas, también. Botes de producto de droguería, pinturas, disolventes, también entran, si son de plástico, obviamente. Las bridas, las grapas, pinzas y demás elementos de sujeción que forman parte del envase, todo entra. Es decir, no penséis en un envase como una sola unidad que contiene a un producto. Es que el envase
a su vez está compuesto de muchas unidades. Cualquiera de las unidades que componen ese envase, que sean de plástico, todas van a entrar. Estamos hablando, las cajas de poliestireno que, por ejemplo, cuando vendéis algún tipo de electrodoméstico, protegen a ese electrodoméstico, pues también, ese poliestireno también va a entrar. El contenedor o separador de productos, por ejemplo, los que vendéis cerámica, si en la separación de la cerámica aparecen unas planchitas de plástico para que no se rayen, también. Es decir, no se escapa nada al impuesto, salvo las excepciones que marca el propio impuesto. Por ejemplo, los botes de silicona o los botes de pegamento también entran si tienen dispositivos de dosificación que forman parte de los mismos de plástico. Pero es que eso lo tienen todas. Los estuches que no sean reutilizables y que lleven el producto, aunque se presente con un estuche, también. El film que se utiliza para contener o proteger o manipular o entregar los bienes o productos, es decir, estamos hablando muchas veces de embalajes, también. Las fundas de plástico para ropa, para aquellos que tenéis textil en vuestros productos, también. Las láminas para la protección de pantallas de productos electrónicos, también. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de bolsas, o sea, fijaros la cantidad diferente de envases y embalajes de plástico que pueden llevar nuestros productos, y muchas veces no nos hemos parado jamás a pensar cuánto plástico va metido en estos envases o embalajes. Pues la agencia tributaria no se olvida de ninguno. Las macetas, decía antes que las que van con la planta durante toda su vida, esas no, pero las que se utilizan, estas negras que se utilizan simplemente para la venta y su transporte, que luego sabéis que la planta se va a sacar, esas también. Las mallas o redes con las que podáis envolver determinados productos, también. Sistemas de barrera estéril. Bolsas, bandejas, materiales para preservar la esterilidad del producto, también. Es decir, no penséis que en principio, salvo que sean reutilizables, van a quedar fuera. Todos van en el impuesto. Os sigo contando algunos. Tapas, tapones de envases. Aunque el envase sea de plástico o de otro material, siempre que no sea reutilizable. ¿Vale? Por ejemplo, si estamos hablando de dosificadores de jabón para los baños, imaginaros que el dosificador es cerámico y tiene una tapa de plástico. En este caso, al ser el envase reutilizable, esos no entran, para diferenciarlos de estos otros, ¿no? Tapones con cepillos o aplicadores incorporados. Cinta de embalaje, también. El film de embalaje, por si había alguna duda, específicamente lo nombra la agencia tributaria como también sujeto al impuesto. Cualquier otro film que se presente para cualquier producto con el fin de agruparlos de alguna manera o para simplemente prepararlos para el transporte, también. Los plásticos estos de burbujas con los que se envuelven, que muchas veces pueden ir directamente en el envase del producto, pero en ocasiones por fuera del envase del producto les añadimos para una mayor protección del producto y de su propio envase, pues también. Y el film protector de los palés, también. Como veis, pensad en principio que salvo lo que es un envase reutilizable, todo entrando, hay que entrar a desmenuzar cuál es el envase para ver qué partes de esos envases y de esos embalajes no reutilizables que llevan nuestros productos son de plástico, porque todos en principio están sujetos al impuesto, todos. Hay algunos ejemplos que comentaba de aquellos que acompañan al producto a lo largo de toda su vida útil que quedan fuera, es verdad. Y algunos ejemplos son los ambientadores o los dosificadores de algún tipo de producto, como os comentaba antes con los jabones,
Las bolsas de basura quedan fuera, todo lo que acompaña al producto o al residuo, ¿vale? El tema de las bolsas de basura acompañarán al residuo. Las cajas de DVDs como que los van a acompañar a lo largo de toda la vida útil del DVD, los cartuchos de impresora, es decir, cualquier otra cosa que se os ocurra que sí que va con el producto a lo largo de su vida útil, esos plásticos no entran en este impuesto. Encendedores, bolígrafos, las macetas que os decía para toda la vida, o perchas de vestir, ya que muchos de vosotros también tenéis productos textiles. Las perchas, cuando se venden por separado, no la percha que acompaña a la venta de la prenda textil, pero sí cuando las vendéis por separado, eso es un producto, no se considera un envase y queda también fuera. Lo que quedaría dentro es el envase que las une o que lleváis en la presentación de la percha. ¿De acuerdo? Pues sin más, y después de enumerar un montón de ejemplos que los nombra la propia agencia tributaria, doy paso a Teresa para que explique cuál es la dinámica del impuesto. Buenos días a todos. Una vez expuesto por Lorenzo los productos objeto del impuesto, vamos a continuar analizando el mismo y comenzamos por lo que son las operaciones sujetas al impuesto, los contribuyentes y el devengo del mismo. Hay que recalcar que son operaciones sujetas. En este sentido, están sujetas al impuesto la fabricación, la adquisición intracomunitaria y la importación de los productos objeto del impuesto. Por eso son contribuyentes del mismo los fabricantes, los adquirentes intracomunitarios y los importadores. En este sentido, y uniendo la parte de obligaciones normales, tenemos que comentaros que tanto los fabricantes como los adquirentes intracomunitarios están obligados a inscribirse en un registro territorial. Esta inscripción se realiza, o la solicitud de inscripción se realiza a través de la página web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y tenemos que indicar que los fabricantes están obligados a aportar una documentación complementaria consistente en describir los establecimientos donde realizan la fabricación, así como el epígrafe de actividad económica. Una vez recibida por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria esas solicitudes, se procederá a asignar a cada contribuyente un código de identificación del plástico. Código que es necesario porque luego habrá que incluirlo en la liquidación del impuesto. La falta de inscripción en este registro conlleva una multa pecuniaria de 1.000 euros. Recordaros que es obligatorio y que vence el plazo de inscripción el 31 de enero. ¿Cuándo se produce el devengo del impuesto? El devengo del impuesto se produce en el caso de la fabricación en el momento de la primera entrega puesta a disposición del producto fabricado en territorio español. En el supuesto de las adquisiciones intracomunitarias, el devengo se produce el día 15 del mes siguiente al que se inicie el transporte o expedición con destino al adquirente, o bien en el momento de expedición de la factura si esta es anterior. Y en cuanto a la importación, el devengo se produce en el momento que se devenguen los derechos de importación con arreglo a la legislación aduanera. Aparte de los productos sujetos al impuesto, existen una serie de exenciones. Entre ellas se encuentran la importación, adquisición intracomunitaria de envases no reutilizables que contengan plástico cuando se introducen en el territorio español prestando su función en medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales o residuos peligrosos de origen sanitario. Para que esta exención se pueda aplicar, porque ya sabéis que Hacienda controla todo, es necesario que el adquirente de esos productos o esos envases certifique el destino. Que el destino sea para estos usos que hemos explicado. Asimismo, están exentos del impuesto cuando el contribuyente es un adquirente intracomunitario aquellos productos que se envíen directamente fuera del territorio español
que se destruyan o resulten inadecuados para su utilización con anterioridad a su primera entrega o que se devuelvan tras su entrega al adquirente previo reintegro del importe al adquirente. Es decir, tenemos que justificar que hemos devuelto el precio al que nos lo compra. Asimismo, son supuestos de exención la adquisición intracomunitaria y las importaciones de envases no utilizables cuando el peso total del plástico no reciclado contenidos en ellos no exceda de 5 kilogramos en un mes. Esto ha suscitado bastantes dudas porque se podía pensar que eran 5 kilogramos conjuntamente por importación y adquisición intracomunitaria. No, son 5 kilogramos por importación y 5 kilogramos por adquisición intracomunitaria. ¿Esto qué implica? Porque había personas que decían, bueno, importo o adquiero intracomunitariamente diferentes cosas que pesen menos de 5 kilogramos. No, no es por operación, es por volumen mensual. En este sentido, hablábamos Lorenzo y yo que difiere mucho este mínimo establecido de 5 kilogramos con, por ejemplo, el impuesto que tiene el Reino Unido, un impuesto similar al nuestro, en el que el peso total exento es de 10 toneladas anuales. A nosotros nos lo han rebajado bastante. Bueno, una vez vistos las exenciones más comunes o más importantes, pasamos a hablar de la base imponible. La base imponible está constituida por los kilogramos de plástico no reciclado contenidos en los envases. Y aquí se producen problemas, sobre todo para los adquirentes intracomunitarios y para los importadores. ¿Cómo sabemos qué cantidad de kilos de plástico no reciclado se contiene? En este sentido, la normativa establece que habrá una serie de entidades que certificarán esos kilogramos. Mientras tanto, y de forma transitoria durante el año 2023, se indica que se podrá o deberá solicitar a los fabricantes una declaración responsable donde se indiquen el contenido o los kilogramos de plástico no reciclado. Esto indudablemente puede dar lugar a algún problema porque puede ser que algún fabricante no dé esta información. Hablando con agentes de aduanas, pues decían que igual a lo mejor van a hacer un cálculo estimado del contenido de plástico no reciclado en el caso de que el fabricante no facilite ese dato. Pero bueno, entonces una vez que sepamos o que tengamos ya determinada la base imponible, aplicamos sobre la misma el tipo de gravamen que son 0,45 euros por kilogramo. Y con ello obtenemos la cuota íntegra del impuesto. Cuota íntegra que no tiene por qué coincidir con la cuota a pagar. ¿Por qué? Porque se establecen determinados supuestos de deducción. En este sentido, si el contribuyente es un adquirente intracomunitario, podrá deducirse del impuesto pagado por aquellos productos que cuando se envíen fuera del territorio español se destruyan o resulten inadecuados para su utilización con la anterioridad a la primera entrega o se devuelvan tras su entrega previo reintegro del importe al adquirente. De esto tiene que quedar constancia porque, como ya sabéis, Hacienda a nivel de deducciones va a solicitar cualquier tipo de información y acreditación en este sentido. Sí, por otro lado, es un supuesto de deducción cuando es el fabricante y podrá deducirse el impuesto pagado por aquellos productos cuando se devuelvan para su destrucción o reincorporación al proceso de fabricación tras su entrega al adquirente y previo reintegro de su importe. De igual manera, se tendrá que justificar la devolución y que sea reintegrado el importe al adquirente. Entonces, sí, ¿qué ocurre? En el momento de liquidar el impuesto, puede darse el caso que el importe de las deducciones supere a la cuota de venta. En este sentido, establece la normativa
que los contribuyentes podrán o bien compensar ese exceso y dentro de los 4 años siguientes, es decir, opera igual que el impuesto sobre el valor añadido, o bien solicitar su devolución en la autoliquidación correspondiente al último periodo de liquidación del año natural. O sea, funciona exactamente igual que el IVA. ¿Cómo se liquida el impuesto? El impuesto se liquida en el modelo 592, modelo que todavía no está disponible en la página de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, si bien en la orden ministerial de 28 de diciembre se explica un poco cómo es el modelo. De ese modelo, lo más destacable es el cuadro de liquidación del impuesto, porque el resto no dejan de ser datos identificativos, hay que indicar el CIF, el nombre del contribuyente, la oficina gestora. Bueno, pues el cuadro de liquidación del impuesto, en él hay que consignar el código CIF, el que decíamos que es obligatorio solicitarlo, el código de identificación del plástico. Asimismo, hay que indicar la cantidad de plástico contenida en los productos objeto del impuesto, o sea, la cantidad de plástico total. ¿Bien? Luego, hay que indicar dentro de ese plástico qué cantidad de plástico no reciclado se contiene. Luego está el tipo de gravamen, la cuota, las deducciones y las compensaciones. El modelo sigue el mismo criterio, la presentación del modelo sigue el mismo criterio que la presentación del IVA. Es decir, aquellas empresas que estén obligadas a presentar el IVA de forma mensual deberán presentar el modelo 592 también de forma mensual dentro de los 20 días hábiles a la finalización de cada mes. Aquellas empresas que presenten el impuesto sobre el valor añadido de forma trimestral deberán presentarlo dentro de los 20 días hábiles siguientes a la finalización del trimestre. ¿Qué ocurre con los fabricantes que tienen más de un establecimiento? En principio establece la norma que los fabricantes, por cada uno de los establecimientos donde fabriquen, tienen que presentar una autoliquidación. Si bien también se indica que la autoridad gestora, que todavía no sabemos quién es, podrá autorizar que se presente una autoliquidación única. También se indica en la orden ministerial un modelo de solicitud de devolución. Si bien esto da un poco lugar a confusión, ya que si atendemos a lo que se establece para el modelo 592, que nos indica que en el último periodo o en la última liquidación del periodo, o sea, sería en el cuarto trimestre o en el mes de diciembre, presentar en enero, se puede solicitar la devolución. El modelo A22, que es el que recoge la solicitud de devolución, indica que se presentará trimestralmente. Por lo tanto, ahí tendrán que aclararnos si solicitamos la devolución a través del modelo 592 o a través del modelo A22. Lo que sí establece es que la solicitud de devolución debe ir acompañada de los documentos que acrediten los hechos en que se fundamenta. Es decir, si yo he tenido más deducciones del impuesto pagado, tengo que acreditar por qué tengo esas deducciones y de dónde provienen. Y asimismo, tenemos que acreditar el impuesto pagado anteriormente. Está claro que Hacienda solicitará todos estos datos porque no va a devolver, bueno, me imagino, así como así. Y luego, en cuanto a las obligaciones ya formales, volver a repetiros, por favor, que es necesario y obligatorio la inscripción en el registro territorial antes de que finalice el mes de enero. Y luego hay una serie de obligaciones contables que procederá a explicar Lorenzo. Sí, muchas gracias, Teresa. Lo que veis es que, por un lado, está lo que es la dinámica en sí del impuesto, y por otro está, amén de los aspectos puramente fiscales, cuáles son aquellos otros aspectos de la operativa de la empresa que se ve impactada por la aparición de este impuesto. Como ven,
estamos hablando de una información a la que normalmente no se le ha hecho caso, ¿no? Nadie, cuando hablo con la gente, pues nadie se había parado a pensar qué distintos tipos o componentes de los envases de cada producto tienen. Y por supuesto no se han parado a pensar cuánto pesa. Y tampoco se han parado a pensar cuánto, en el caso de ser de plástico, cuánta proporción de plástico reciclado se ha utilizado en su fabricación. Por lo tanto, estamos hablando de información nueva en el mundo de la economía circular, que es en la que se encuadra este impuesto, que va a necesitar la empresa. Hasta ahora no le había dado importancia, pero a partir de ahora, como ven, sí que es necesario darle esa importancia. Cambian unas cuantas cosas. Habrá que cambiar la forma de relacionarse con los proveedores, con los clientes y con las propias administraciones públicas. Estamos diciendo que hay una información que la conoce el fabricante. Si no es el fabricante de ese envase, pues no lo conocemos. Quiere decir que un fabricante que está envasando un producto, cualquiera de los materiales de construcción o cualquiera de los productos que se pueden vender en este sector, tiene que saber si va a utilizar una bolsita de plástico para envolver el producto, cuál es la composición de ese plástico que está comprando. Cuando él compra el film, ese film, el fabricante del mismo le tiene que dar la composición del plástico, es decir, al menos en la proporción de plástico reciclado que ha utilizado en su fabricación. Por supuesto, el fabricante tendrá que, a su vez, el fabricante del producto tendrá a su vez que trasladar esta información a sus clientes. La cuestión es que todo ese tipo de información tiene que fluir en la cadena, porque bien de manera obligada, bien a solicitud del cliente, la obligación existe, directa o indirectamente. Por lo tanto, hay que recogerla y hay que tenerla. Los clientes finales, como decía, tienen derecho a conocer esta información del impuesto. Por lo tanto, todos los que están en la cadena por encima del cliente final, en principio, están obligados a conocer y a trasladar la información referente al impuesto. No solo trasladar la información, sino que tienen la obligación de cobrar ese impuesto aguas abajo. Es decir, empieza el impuesto poniéndolo el que fabrica el producto o el que importa o adquiere fuera de territorio español el producto. Pero una vez que él conoce ese impuesto, lo tiene que meter en sus facturas. Si esa factura primera del que mete el producto por primera vez en el mercado está obligada a llevar la identificación, estamos diciendo que esa información se tiene que ir trasladando aguas abajo hasta el cliente final. Los distribuidores, por lo tanto, tienen la obligación de recoger la información y de pasársela a sus clientes. Estamos hablando también de que, en sentido estricto, cualquier eslabón de la cadena que esté entre el fabricante o el importador o el adquiriente intracomunitario hasta el consumidor final tienen esta obligación. Y además hay algo importante que hay que saber, y es que la información que se transmite tiene que ser veraz y está sujeta a cada producto. De manera que dentro de las sanciones que recoge este impuesto está precisamente las asociadas a la veracidad de la información. De manera que cada documento que lleve una información errónea conlleva una sanción específica, el documento. Por lo tanto, empresas que estén emitiendo cientos o miles de facturas, por ejemplo, con una información errónea, son sancionables.
O sea que las sanciones son todas además acumulativas. Así, digamos que es una forma de hacernos entender que este es un impuesto que además de ser un impuesto, no es un impuesto que venga del ámbito español simplemente. Como comentaba Teresa, es un impuesto que ya se viene aplicando de tiempo atrás, ya empezó en abril del año pasado a aplicarse en Reino Unido. En el caso de Italia se ha hecho una moratoria y empezará a aplicarse al año que viene, que es lo que también se ha querido intentar aquí en España, el retrasar la entrada en vigor del impuesto. Pero es un impuesto que viene de concepción europea y viene para quedarse. Y una vez que esté puesto encima de la mesa y genere la recaudación esperada con el objetivo que persigue de reducir este tipo de materiales en los envases, pues no es flor de un día. ¿Esto qué implica? Implica que toda esta información hay que gestionarla y manejarla en una empresa. Estamos hablando de una cantidad muy importante de información. Estamos hablando de una información que hoy las empresas no tenéis. En general, no tenéis esta información. Por lo tanto, la vais a tener que levantar. Es decir, tenéis que saber qué campos, qué datos concretos necesitáis. Esos nuevos datos los tendréis que manejar en vuestros sistemas de información. No digo necesariamente que sea en el ERP. Podéis llevarlo una parte en el ERP, una parte por fuera. Hombre, lo ideal sería que todo estuviera en vuestro ERP, en los sistemas de gestión que tenéis en la empresa, y no tengáis que montar algo en paralelo. Pero, claro, vais a depender también de los proveedores de esos ERPs. Si el ERP tiene la posibilidad de recoger estos nuevos datos, esta nueva información que vais a necesitar, estupendo. Pero en realidad los ERPs están todos ahora mismo en el camino. No tienen en general la posibilidad de que esto lo metáis en el ERP hoy por hoy. Y os comentaba que esto es una información de economía circular. Cuando estamos hablando de levantar información, no penséis solo en el impuesto. Estamos hablando de una información que toca todo el concepto de economía circular. El impuesto nace en la ley de residuos, pero nace en la ley de residuos junto con otro concepto, que es el de la responsabilidad ampliada del productor. De hecho, separa lo que es el impuesto del concepto de productor, y eso está generando mucha confusión en las empresas. Pero a la hora de recoger los datos hay que pensar en los dos conceptos, el impuesto y las responsabilidades asociadas a lo que son los productos de acuerdo con la economía circular. Por lo tanto, si estamos pensando en meter nuevos campos, nuevos datos, hay que pensar también un poquito más allá y no solo centrarnos en los envases y en el impuesto que los grava. Como veis, el formato de las facturas cambia, o mejor dicho, también añade algún campo. Hasta ahora las facturas recogen unidad, las facturas más comunes recogen el producto con su código, el valor por unidad, el número de unidades, y todo eso conforma la base imponible para el IVA. Ahora hay que añadirle un campo más, que es el impuesto del plástico. Y esto conforma, junto con el precio y las unidades, conforman la base imponible del IVA. Es decir, la base imponible del IVA ahora cambia. ¿Qué ocurre además? En el caso de que un cliente lo solicite, tendréis que emitir un certificado. Por lo tanto, también no vais a estar elaborando un certificado cada vez que os lo pidan, porque esto puede ser, en algunos casos, casi inexistente, pongamos el caso, pero lo normal es que esto os lo puedan pedir muchos clientes. Por lo tanto, también tendréis que pensar en un certificado tipo que debería también pensarse si se automatiza de alguna manera el certificado a la hora de emitirlo.
Por otro lado, otra de las obligaciones del impuesto es la contabilidad de los materiales para los fabricantes. Es decir, toda esa contabilidad que tenéis en la fabricación para poder llegar al todo ese escandallo de materiales y demás, para poder llegar al coste del producto, implica ahora que junto con el coste hay que añadirle una línea más, que es la línea del impuesto. Es la línea del todo lo que es el material que acompaña al producto. Es decir, no solamente tengo que pensar en el producto, tengo que pensar en el producto y en todos los envases que lo acompañan, teniendo en cuenta, además, al menos para el impuesto, los que son de plástico. Plástico no reutilizable, por supuesto. Tenéis que saber en todos ellos cuál es la composición de materias primas recicladas que contiene, además, y cuál es el peso para cada uno de vuestros productos que va a acompañar, que van a estar acompañados por estos envases. Y todo eso lo vais a tener que presentar, va a ser periódicamente. Esto es como lo de los registros de facturas electrónicos. Pues en el caso de los fabricantes, este es otro registro más que os van a meter relacionado con las existencias. Lorenzo, perdona que te interrumpa, indico en ese sentido que la presentación de estos libros registros o libros de existencias se presentarán desde enero, el semestre comprendido de enero a junio de este año. Se permite la presentación durante el mes de julio. A partir de ahí, la presentación de estos datos será de forma mensual. Es decir, no solo hay que presentar el impuesto, sino también estos datos contables. Correcto, muchas gracias, Teresa. Eso es lo que os decía antes de las relaciones con las administraciones públicas. Veis que, aparte de los sistemas, tenéis una relación, no sé si querida o no querida, con la agencia tributaria, que inicialmente, y en lo que es el arranque del impuesto, os permite meter 6 meses de golpe, pero que a partir de mitad de año ya será mensual. Y hay otros aspectos de información que vais a tener que apoyaros en vuestros sistemas, que es en el caso de las adquisiciones intracomunitarias, aquellas que no sois los fabricantes, solamente lo habéis adquirido fuera de territorio español, pero dentro de la Unión Europea, pues el libro de existencias, con las existencias iniciales, las compras, las ventas y las existencias finales. Es decir, el movimiento de existencias que ha habido en el periodo en el que lo vais a tener que presentar. En el caso del libro de existencias, Teresa, ¿cuál es la periodicidad? En principio, la orden de diciembre establece la misma periodicidad. La tengo aquí abierta y establece en los dos casos que el primer semestre, yo imagino que dejarán un tiempo de adaptación, bueno, y sobre todo de adaptación de los software de las empresas para que lleven todo esto. Es el primer, o sea, de enero a junio se presenta en el mes de julio, en ambos casos, y luego mensualmente, tanto para los fabricantes como para los adquirientes intracomunitarios. En fin, que simplemente es importante saber que hablando de prioridades, el plazo más corto es el registro. Es decir, hasta el final de este mes es el plazo que hay para registrarse. Sí. Si no, ya se va tarde. Teniendo claro que este es un impuesto, aquellos que tengáis claro que es un impuesto que os toca, pues ese es el plazo que tenéis para registrarlo. Pero además tendréis las presentaciones de lo que son los modelos 592 y A22, y a su vez tenéis la presentación de aquellos que sois fabricantes o los que hagáis las adquisiciones intracomunitarias. Tenéis la presentación de la contabilidad de los materiales o del libro de existencias. Todos los demás, los que tienen están en la parte intermedia de la cadena de valor hasta llegar al cliente final, pero que no sois ni adquirientes intracomunitarios ni fabricáis, todos los demás, lo que sí tenéis es que transmitir la cadena de información. Es decir, esto va como el IVA. Os pasan la información y vosotros la tenéis que pasar al siguiente eslabón de la cadena, y así hasta el consumidor final. Lo que dice la norma
es que no estáis obligados a tenerlo inicialmente en la factura, salvo que os lo pidan. ¿Qué ocurre? Pues que seguramente os lo van a pedir y os lo pueden pedir en factura. Por lo tanto, tendréis también que tener preparados los sistemas para que vuestras facturas lo incluyan. Y con esto, en principio, Sebastián, creo que hemos comentado, y además con cierto detalle, cuáles son las obligaciones y las implicaciones que este nuevo impuesto tiene para las empresas. Sí, y hay alguna, bueno, ahora leeré alguna de las preguntas que hay, pero para que quede claro, por ejemplo, un distribuidor que tiene marca propia es considerado fabricante, ¿qué relación tiene con el producto? O un distribuidor que no es fabricante, pero que importa producto desde fuera de España. Pues en este caso es importante aclararlo por una razón, la que os comentaba antes. Es decir, el problema que hay con todo este impuesto proviene de la Ley 7 de residuos sólidos contaminados y hacia la economía circular, de abril del año 22. Esta ley, precisamente, es lo que os decía, genera una cierta confusión al separar lo que es el concepto de productor del obligado al impuesto. No ata. No es lo mismo ser productor que estar o no obligado al impuesto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un producto lo es por el hecho simple de ponerle su marca a un producto. Con ese hecho ya eres productor, con independencia de dónde lo adquieres. Si lo adquieres en territorio español o lo adquieres fuera del territorio español. Sin embargo, a la hora del impuesto, no es la marca lo que importa. Lo que importa para el impuesto es la operación a la que está sometido el impuesto. Es decir, si tú compras un producto a un fabricante español y te lo envasa con marca tuya, con marca propia tuya, tú no estás obligado al impuesto. Lo que estás obligado es a todo ese tipo de obligaciones que implica la cadena de transmisión. ¿Vale? Estás obligado a esa transmisión de la información, pero no estás obligado al pago del impuesto. Si una cuestión interesante aquí es qué pasa si un fabricante español le vende a un distribuidor español y finalmente ese distribuidor lo vende en Portugal. Es una buena duda que se genera ahí. En principio, si el fabricante es conocedor de que el producto ha terminado en Portugal, pues ahí sería Teresa quien nos tendría que aclarar qué pasaría. Claro, ahí tenemos que tener cuidado porque, como bien dices, Lorenzo, lo que se grava en el impuesto son las operaciones. Entonces, en este sentido, si un fabricante fabrica un producto que va a dar al distribuidor y a su vez el distribuidor lo envía fuera de territorio español, en este caso Portugal, ¿quién está obligado a pagar el impuesto? El fabricante. Porque los fabricantes están obligados a pagar el impuesto con la primera entrega del producto. ¿A quién se le entrega el producto? Al distribuidor. Entonces, quien tiene que pagar el impuesto es el fabricante. Otra cosa que luego el distribuidor, en el momento de vender el producto, repercuta ese impuesto en precio. Pero aquí, o sea, lo que tiene que quedar muy claro es que se someten a tributación las operaciones de fabricación, adquisición intracomunitaria e importación. O sea, que en este caso sería el fabricante el que pagaría el impuesto. Mi pregunta es un poco más amplia, Teresa. Sé que a lo mejor te pongo en un compromiso, pero si el distribuidor vende en Portugal, ¿podría luego el fabricante, siendo conocedor de esta circunstancia, deducirse el impuesto que pagó por ese producto? No, entiendo que no. Entiendo que el fabricante solo puede deducirse el precio, el impuesto pagado cuando es él el que hace la entrega intracomunitaria, cuando es él el que vende el producto fuera del territorio español. Bien, y en el Porque caso si no sería una manera de eludir el impuesto. Claro, y en el caso del distribuidor que ha pagado el impuesto al fabricante y después vende en Portugal, ¿se lo podría deducir?
Entiendo que tampoco, porque date cuenta que el distribuidor lo que hace es repercutir el impuesto en el precio. Es decir, que el distribuidor metería ese impuesto dentro del precio, no tendría sentido que a un portugués le metiera el impuesto de manera separada, pero él lo tendría que repercutir al comprador extranjero. Efectivamente. O sea, es decir, la repercusión del impuesto es obligatoria exclusivamente en factura para el fabricante. El resto de contribuyentes, es decir, los adquirentes intercomunitarios y los importadores, tienen que repercutirlo en el precio. Y como bien has indicado, Lorenzo, tienen que desglosar, al igual que los fabricantes y siempre que lo solicite el comprador, la cantidad de kilogramos de plástico no reciclado contenido en el producto y el impuesto pagado por el mismo. Siempre que lo solicite el adquirente, salvo que se trate de facturas simplificadas. En ese caso, no hay obligación para adquirentes intercomunitarios e importadores de desglosar esos conceptos en factura. Muy bien, Si os Sebastián. parece, hay algunas preguntas. Raquel Lacosta le comenta, por ejemplo, para cartuchos de silicona se aplica el impuesto. Hay que tener en cuenta que dice que es un cartucho que es similar al cartucho de las impresoras. A ver, el cartucho, a ver, no se considera que es un envase y por lo tanto quedan fuera del impuesto aquellos envases que acompañan la vida del producto y que son inseparables del producto. Por ejemplo, os decía las cápsulas de café, pero en el caso de los cartuchos de silicona sí son separables. Es como los botes de pintura. Luego, Xavier Seguí comenta, no me queda muy claro, pero entiendo que el que paga es el que fabrica el embalaje envoltorio. ¿Es así? El que paga es el film que luego vas a utilizar para poder fabricar las bolsitas. Es decir, ese es el primero, ese es el fabricante de ese envase y el primero que lo paga, obviamente. Lo que pasa es que el fabricante del producto tiene que desglosar en el producto todos los envases que lo acompañan. Y por ejemplo, si un Sí, no, distribuidor... te decía que el primero que ha pagado es el que ha fabricado el film para la bolsita, pero el fabricante del producto tiene que transmitir toda la información. Efectivamente. Es O sea, obligatorio además que el fabricante... si yo fabrico, por ejemplo, bloques y compro flejes a un fabricante de flejes, el impuesto ya me viene dado por el fabricante de flejes. En principio sí, sí, sí. Claro. Hola, Águeda pregunta, si realizamos adquisiciones intracomunitarias y no superamos los 5 kilos mes, ¿no tenemos que inscribirnos en el registro? Si estamos inscritos y un mes no superamos los 5 kilos, ¿presentamos el impuesto? Efectivamente, los adquirentes intercomunitarios que no superen al mes los 5 kilogramos en la adquisición de productos de plástico no reciclado no están obligados. Yo no sé si se puede calcular o puede calcular que efectivamente no se van a superar esos kilos. Y en el caso de que se esté inscrito y no se superen los 5 kilogramos, no se está obligado a liquidar el impuesto en el mes o trimestre correspondiente. Xavier Baldosera pregunta, ¿podríais especificar las obligaciones del proveedor que comercializa un producto que lo vende al profesional o al particular? Entiendo que se refiere aquí con proveedor al distribuidor, que vende un producto o que también Sergio Urpi dice, ¿el distribuidor está obligado a poner el impuesto en la factura o lo repercute en precio? Vamos a ver, el único obligado a poner el impuesto, o sea, obligado por ley a poner el impuesto en factura es el fabricante. Del plástico. El resto lo repercutirá en precio y solo a petición del adquirente del producto tendrá que indicar en factura los kilogramos de plástico no reciclados contenidos en el producto y el impuesto pagado. Solo en el caso de que lo solicite el adquirente y nunca cuando se emita una factura simplificada. Aquí hay alguna cuestión a tener en consideración. Es verdad que el distribuidor no tiene la obligación, no siendo él el adquirente intracomunitario ni el fabricante,
no tienen la obligación de desglosar este impuesto en la factura, salvo que se lo pidan. Pero la cuestión que os decía antes es, seguramente lo empezarán a pedir de manera normal, y que en cualquier caso, si te lo piden y te lo piden en factura, tu sistema tiene que responder a ese tema, ¿vale? Entonces, mientras no te lo pidan, tú lo puedes meter una nota que diga que el precio del producto ya lleva incluido el impuesto, ¿vale? Pero si te lo piden, lo tienes que desglosar, y si te lo piden, te lo pueden pedir o en factura o en certificado, ¿vale? Con lo cual tienes que tener la posibilidad de desglosarlo en ambos documentos. Por otro lado, el que paga el impuesto es el primero que lo pone en el mercado español, el primero que lo introduce en el mercado. Quiero decir que aquellas bolsitas que te las venden como bolsitas porque te las venden ya hechas para que tú simplemente las utilices, o te venden un film y tú fabricas las bolsitas, está claro que el fabricante del producto que utiliza esas bolsitas normalmente no es el fabricante del film utilizado para las bolsitas. Por lo tanto, él tiene que haber recibido ya el impuesto de las bolsas que luego él utiliza. ¿Qué ocurre? El impuesto que él recibe es el impuesto de una bobina, ¿vale? Entonces él recibe cuánto cuesta una bobina entera, pero cuando él lo repercute como una bolsita, es decir, una fracción de la bobina que él compró. Quiere decir que él tiene que especificar y desglosar cuánto pesa la bolsita que él transmite a su vez con parte del envase de su producto. Bueno, entiendo que además esta petición seguirá creciente porque es un impuesto ligado a una normativa medioambiental, y en compra pública y cada vez más en determinado tipo de proyectos se van a exigir este tipo a medio plazo, sin duda, para muchas obras se va a solicitar esta información. Carolina Silva comenta: ¿el impuesto tiene que repercutir en el precio o tiene que tener una línea en la factura bajo ese concepto? Yo creo que ya ha quedado claro, que es lo que estás explicando ahora también. Amalia Roca pregunta si el distribuidor compra a un fabricante fuera de España y vende con su propia marca comercial, ¿tiene que pagar el impuesto? Vamos a ver, tenemos que distinguir lo que es la marca de la operación. El impuesto lo que grava es la operación. Entonces, si un distribuidor adquiere intracomunitariamente, tiene que pagar el impuesto. O sea, que quede claro que se grava la operación de fabricación, adquisición intracomunitaria e importación. Y eso con independencia de si lleva tu marca o no. Sí, porque siempre que sea la primera puesta de ese producto en el mercado español. Efectivamente. Correcto. Germán Casabo pregunta: buenos días, nosotros hacemos adquisiciones intracomunitarias y tenemos clientes en Portugal. ¿Nosotros sí podemos deducirnos el impuesto de lo que vendamos allí? Efectivamente, al hacer una adquisición intracomunitaria se paga por el impuesto, y luego cuando ese producto adquirido se envía fuera del territorio nacional, se puede deducir el impuesto pagado en la adquisición. Pero fundamental, o sea, es importantísimo que se conserven los documentos que justifican esa entrega intracomunitaria. En este sentido, la entrega intracomunitaria a nivel fiscal se acredita mediante el transporte, ¿bien? O en el caso de la importación o exportación, perdón, mediante el DUA de exportación. Pero es fundamental que se pueda justificar que ese producto sea enviado fuera de España, o bien a países de la Unión Europea o bien al resto de países. Porque yo estoy convencida que en el momento que haya deducciones, Hacienda va a hacer un seguimiento de esas deducciones. O sea, lo va a hacer, pero se puede deducir sin ningún problema. Mira, Carolina pregunta si cada fabricante, Carolina entiendo que habla como distribuidora, ¿cada fabricante nos va a pasar la justificación de ese impuesto por cada artículo que compremos? A ver, en principio debería. En principio debería especificarlo por cada artículo.
Luego Pilar Navarro comenta si el distribuidor de un producto tiene que hacer la inscripción en el registro territorial. Entiendo que no. A ver, volvemos a lo mismo. No es cuestión de distribuidor, es cuestión de quién realiza la operación o De qué quién realiza operación la realiza. operación. Si el distribuidor es un adquirente intracomunitario, tendrá que registrarse. O un Está claro. importador. Así es. Xavier Seguí pregunta, en el supuesto de que se adquiera dentro y fuera de Europa un producto, como mobiliario, por ejemplo, mobiliario de jardín, y este viene en cajas de cartón, pero ciertos elementos pueden venir envueltos en plástico, entre paréntesis, supuestamente 100% reciclado, ¿cómo se trataría este caso? Y es importación, para empezar. Sí, aquí lo que pasa es que ya está diciendo de entrada que el plástico está fabricado con plástico reciclado. Si puedes demostrar que el plástico reciclado, o sea, que el plástico que trae el envase es reciclado 100%, no reciclable, cuidado, que aquí hay una confusión entre lo reciclable y lo reciclado. No estamos hablando que sea reciclable, estamos hablando de que en la fabricación del plástico se ha utilizado exclusivamente plástico reciclado. Si esto es así, habrá el impuesto que se aplica es cero. Claro. Sergi también pregunta si el fabricante factura desde fuera de España, es decir, venta incomunitaria sin IVA. No acabo de entender yo la... ¿Cómo? Venta, entiendo que quiere decir, ¿sería considerada una venta intracomunitaria sin IVA? Aquí estamos No, mezclando los impuestos. Es decir, si un sí. fabricante, lo que grava el impuesto especial sobre este impuesto es la entrega o venta en España. Si el Yo, fabricante vende fuera de España, yo no entiendo que, está es sujeta que al hay casos... impuesto especial y es una entrega intracomunitaria. Yo creo que se refiere a lo siguiente. Imagínate que yo soy un fabricante, pero que hay productos que los fabrico en España y productos que los fabrican filiales mías en, no sé, en Alemania. Y yo comercializo todo en España, aunque como fabricante. Yo entiendo que se refiere a los productos que yo importo desde Alemania. Aquí, esto sería una operación intracomunitaria. Por lo tanto, tendría que ser yo quien asume el impuesto, ¿no? Claro, pero en principio lo que hay que ver es decir, yo soy un fabricante y tengo un establecimiento permanente fuera de otro país, ¿no? Es decir, ¿dónde pongo yo, dónde vendo el producto? ¿Dónde hago la primera venta? ¿La hago en España o la hago fuera de España? Porque me da igual que mi fábrica esté fuera. O sea, lo que ahora es decir, ¿cuál es el primer destino de venta? ¿Es España, aunque la mercancía me provenga de un establecimiento que tengo yo en Polonia? Claro, si el producto se vende en territorio nacional, está sujeto al impuesto. Sí, mira, aclaro un poquito más. Cuando un fabricante extranjero vende en España y no tiene aquí una base comercial, es decir, por ejemplo, venta por Internet, que a lo mejor esto viene por ahí, por la venta a través de medios como Internet, directamente está obligado a pagar el impuesto. Y es más, la norma lo que dice es que está obligado a tener en España, para poder hacer ese tipo de operaciones, está obligado a nombrar en España a un representante legal. Ese representante legal es a todos los efectos el fabricante o el comercializador en España. Y es el que tiene que responder por todas sus obligaciones legales. No es un abogado, para que nos entendamos, no. Es el propio fabricante a todos los efectos en España. Efectivamente. Ángel Flores pregunta, para la preparación de pedidos, como distribuidores, empleamos materiales plásticos como film para flejar y fijar los paquetes. Estos plásticos, que también tienen un coste e impuesto que previamente pagamos, ¿debe ir reflejado obligatoriamente en la factura al cliente, lo solicite o no lo solicite? Porque es muy difícil, por no decir imposible, saber el plástico empleado. Pues sí, salvo que Teresa diga otra cosa, sí, tiene que ir. ¿Qué ocurre? Que, a ver, lo que es muy difícil es decir, voy a pesar cuánto pesa, por ejemplo, el plástico con el que envuelvo un palé para que los productos que están ahí en el palé no se caigan del mismo durante el transporte, ¿vale? Por ejemplo, es un ejemplo, entiendo, de lo que estabas comentando, Sebastián. Eso
está sujeto al impuesto y tú estás obligado a informar a tu cliente del impuesto que va ahí. Por lo tanto, deberías meter una nueva línea, posiblemente, que sea para recoger los costes del impuesto asociados a ese tipo de embalaje, que ahora no lo metes. Ahora directamente lo asumes como un coste de transporte. Lo que pasa es que va a ser complicado saber, por ejemplo, yo compro 1000 unidades, que el fabricante ya me pasa un impuesto respecto a esas 1000 unidades y luego lo voy a subdividir en 100 pedidos de 10 unidades cada uno. En este ejemplo, pues es fácil saber, pero claro, en la realidad va a ser muy Pero no es, complicado. pero Sebastián, no es en ese caso el impuesto no estará asociado. Luego el que compra lo puede repartir como crea, ¿vale? Pero está asociado a la venta y es que tú en tu factura de venta tienes que especificar una línea de coste de impuesto asociado al embalaje. No a cada código, sino un código adicional. Sí. Porque es la complejidad de saber cuánto le imputo a este pedido que he hecho. Claro, pues Claro. al final tú, pues en principio si tú lo que pagas es por un rollo de film para embalar, lo que tendrías que saber es cuánto pesa un metro para hacer una aproximación y cuántos metros utilizas en los embalajes. Promediar, sí. ¿Vale? Nuria González pregunta, entendemos que el importador no tiene que registrarse. Bueno, sí, pero No. ¿cómo se presenta el impuesto entonces? Y luego dice, el importador que compra artículos que, por ejemplo, vienen en blister, no está obligado a reflejar el impuesto en la factura, ¿correcto? A ver, respondo yo a la primera pregunta. Los Sí. importadores no están obligados a registrarse y el impuesto se liquida en los DUAS, en el momento que entra en aduana. Es decir, son los agentes de aduanas los que tienen que liquidar el impuesto. ¿Vale? Lorenzo, la segunda parte, la de los blisters. Sí, a ver, lo que está diciendo Sebastián es que en el caso, a ver, por un lado está el impuesto en sí, la obligación de registro, que ya hemos comentado que en el caso de las importaciones no estás obligado, porque estás obligado a tener el CIF para poder hacer las declaraciones 592 y A22. Como las importaciones se pagan en la DUA, no están obligados ni al 592 ni al A22 de entrada, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú tienes que hacer las deducciones, sí que tendrías que presentar el A22, porque has pagado en la DUA, pero después vendes en Portugal, ya que ha caído Portugal, le ha tocado la China a Portugal, pues vendes en Portugal. En este caso, tienes derecho a unas deducciones. Puesto que lo has pagado en la DUA, entiendo que las deducciones no tendrían que ser por la DUA, sino con un modelo A22. ¿Sería así, Teresa? Efectivamente, en el modelo 22, es más, además en la orden se establece que hay que poner como unos códigos indicando si es una entrega fuera del territorio nacional. O sea, hay que especificar un poco de dónde proviene la deducción. En ese caso, como comprenderás, para poder presentar el A22 tienes que estar registrado. Luego, Cristian Fuentes pregunta, en nuestro caso, que somos distribuidores nacionales, pero sí que tenemos compras intracomunitarias e importaciones, presentamos el impuesto aportando el libro de existencias si sobrepasamos los 5 kilos al mes, ¿verdad? Matizo que solo somos distribuidores. Sí. O sea, bueno, no son distribuidores solo, son distribuidores y adquirientes intracomunitarios. Entonces, con que presenten el impuesto aportando el libro de existencias sería suficiente, ¿no? Si sobrepasan los 5 kilos. Efectivamente. Correcto. Ajá. La última pregunta es Ferran Ballester. Ferran Ballester dice, soy filial española de un fabricante alemán, por tanto soy adquiriente intracomunitario y mi central me informa de plástico del producto que me envía. Yo almaceno en España en un almacén externo que me factura cada mes por sus servicios, ¿no? Y este almacén externo compra sus plásticos a sus proveedores. El almacén, en el momento de expedir a clientes españoles, añade plásticos, por ejemplo, como los embalajes. ¿Debo añadir a la información en factura a mis clientes de los plásticos que utiliza el almacén local? Uf, yo no me he enterado muy bien, ¿eh? Yo no me he enterado. Es que está describiendo una operativa, a ver,
el impuesto está asociado al primero que pone aquí el producto, que proviene de fuera del territorio, en este caso, puesto que no es fabricante nacional, el que pone el producto por primera vez en el territorio español. Si él es una filial de una empresa alemana, que es la que realmente fabrica en Alemania y le vende a su filial, la filial aquí es el primer, es como un adquiriente intracomunitario. Que ese producto él no lo tiene en un almacén propio, sino que le llega directamente al almacén del cliente, es decir, que él simplemente es un comercializador o un intermediario en toda esta operativa. Eso significa que, bueno, pues el que lo tiene en el almacén tendrá con él, entiendo, en todo lo que has explicado, Sebastián, tendrá con él una operativa que emite la compra realmente o hace como que le compra cuando él a su vez tira de los rollos y los utiliza en su operativa con sus productos. En ese caso, él como adquiriente está obligado a poner en la factura, cuando le emite la factura a ese cliente, el detalle de lo que vende y del impuesto que va asociado. Vale, bueno, de todas formas, Benja, la última pregunta y ahora ya sí que os pasaré un correo para que las dudas nos las paséis de este correo y se os responderán y tomamos nota de estas para hacer ese resumen lo más práctico posible. Benjamín López pregunta, a ver, que se me va. Si compramos los film en almacenes, suponemos compra intracomunitaria de importación para envolver los palets que se confeccionan en el almacén, se supone que tenemos que imputar el coste del film que utilizamos e imputarlo también. Esto implica establecer el criterio de gramos film a utilizar. Sí, esto es lo que has respondido antes, Lorenzo. Cuando yo como distribuidor paquetizo, pues tendré que fijar un procedimiento para aproximadamente saber qué es lo que tengo que imputar en cada pedido. Sandra Romero pregunta si hago adquisiciones intracomunitarias, pero todos mis proveedores intracomunitarios me certifican que los envases de plástico son 100% reciclados, estoy exenta de registrarme y liquidar, ¿verdad? Aun sobrepasando los 5 kilos mensuales. Bueno, ahí yo no tengo tan claro que estés exento de registrarte. Lo que tendrás es que presentar el modelo y poner lo que estás comentando y eso te saldrá cero en la declaración. O sea, es decir, todo adquirente intracomunitario está obligado a registrarse. Otra cosa, que no tengas que pagar impuesto, porque todo el plástico contenido en los envases es no reciclado, o al revés, reciclado, ya me lío. Entonces, eso no implica que no tendrás que registrar. Otra cosa es que no tengas que presentar la autoliquidación. Vale, o sea, tiene la obligación de registrarse, por supuesto. Tampoco sé si eso es así de claro. ¿No? Teresa, ¿no tienes obligación de presentar la liquidación o como en el caso del IRPF o en el caso del IVA, cuando te sale sin actividad o cero, lo tienes que presentar, pero te saldrá cero? Esa es una duda que puede surgir. En principio no lo deja bien claro todavía la normativa, pero si pensamos con el mismo criterio que ahora mismo se presenta el impuesto de adquisiciones intracomunitarias, cuando una empresa que hace adquisiciones intracomunitarias y en un mes no efectúa ninguna, la empresa no está obligada a presentar ese impuesto de adquisiciones intracomunitarias. Si aplicamos la misma lógica, que parece que este impuesto va muy ligado al impuesto sobre el valor añadido, no debería presentar el modelo 592. Está todavía un poco bastante verde Sí, también. es que está todavía un poco... Sí. Claro, pero en principio, como la lógica de presentación, la lógica de deducciones, de devolución, de plazos de presentación son calcados a los del IVA, si unimos este caso a un modelo normal, que es el modelo 349 de entregas y adquisiciones intracomunitarias, cuando en un periodo de liquidación, en un mes o en un trimestre, no has realizado ninguna entrega o adquisición intracomunitaria, no tienes obligación de presentar el impuesto. Ya, pero en ese caso, Teresa, sí que hacen a las operaciones intracomunitarias. La única cuestión que los diferencia de otras operaciones intracomunitarias es que declara 100% reciclado el plástico que adquiere.
Pero es que para eso hay que ver bien el modelo 592. De todas maneras, si me dejáis un momento a ver si pone la orden algo, porque esto como es tan... A ver. Mientras Teresa mira esto, miro la última pregunta, Lorenzo, que es Ajá. de Nuria, que antes ya se ha quedado con una duda a la respuesta, ¿no? Creo que nos ha contestado la segunda parte de mi pregunta. Somos importadores, liquidamos el impuesto con el DUA, ¿tenemos que plasmar algo en nuestra factura de venta? No, Sí, claro. claro, como cualquier Tienes que operador. recoger en la factura el impuesto. Lo que tenga que repercutir en cada una de sus ventas, claro. Correcto. Vale, pues bueno, mientras Teresa trata Sí, que no lo veo. Si no, bueno, lo contestamos y Si no se no, pasa Sí, no os preocupéis, lo contestaremos de manera individualizada esto, pero como veis, a ver, la orden no especifica este tipo de cuestiones. Tienes que hacer una asociación a lo que son otros impuestos que puedan ser similares. Entonces, en este caso, pues bueno, veremos cuál es la posible asociación y sobre todo pensando en dos cosas. Una, que la operación se ha producido y sin embargo la declaración saldría cero. Por lo tanto, no puede ser. en este caso queda la duda de si sí hay que presentar declaración porque porque la operación ha existido, o al tener claro que todo el plástico que viene en la operación es 100% reciclado, pues queda la duda de si habría que presentarlo o no. bueno, pues esto trataremos de responderlo. Cualquier duda, como he puesto en el chat y lo comento, pues ya nos la enviéis a mi dirección, yo se la trasladaré a Lorenzo y a Teresa para que os contesten, es a administrador@andimac.org. Aunque aún quedan aquí un par más, Marifé comenta, ¿dónde nos debemos inscribir? Habéis comentado que en el registro territorial, Sí. pero ¿cómo y dónde se supone? Vamos a ver, está disponible en la página web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, está disponible ya el acceso para la inscripción, bueno, para la solicitud de inscripción. Entonces, hay un apartado especial dentro de la página web de la Agencia Tributaria donde pone, creo recordar, impuestos especiales. Ahí se recoge el impuesto sobre el que estamos tratando y redirecciona directamente a la solicitud de la inscripción en el registro. No tiene pérdida. Vale. Pero por favor, Sí. que a nadie se le olvide que acaba el plazo el 31 de enero. Y que si no se inscriben estando obligados, hay una sanción fija de 1.000 euros. Bastante obligados, ¿eh? Ya la última pregunta que tiene que ver con una duda consecuencia de lo que se ha ido comentando, que es para un adquiriente intracomunitario, lo pregunta Eloy, ¿cómo podemos obligar a nuestros proveedores que vienen de fuera de España a que nos incluyan el peso del plástico no reciclado en las facturas? Todo va a depender de la fuerza comercial que tengas con ellos. Ellos, si quieren vender en España, te quieren vender a ti y tú eres un gran cliente, tendrán más fuerza. Esto es una negociación. Ellos obligados no van a estar en Alemania, pero sí estarán obligados por ley para vender en España. ¿Cómo los puedes obligar? Entiendo que lo que te decía, ¿no? La fuerza comercial que tengas con ese proveedor. Claro, es lo que hablábamos al principio, que aquí se establece una carga al contribuyente. Pues yo como asesora fiscal es lo que digo, si yo tengo que cumplir una obligación tributaria, yo dispongo de todos los medios para hacerlo, perfecto. Pero es que aquí me están derivando a que alguien me dé una certificación de los kilogramos de plástico no reciclado contenido en un producto. Entonces, por eso se establece ese periodo transitorio que comentaba al principio de 12 meses para que el fabricante de una declaración responsable, hasta que entren ya a actuar las entidades que van a emitir esas certificaciones. De cara a Hacienda, yo puedo decirle, mire, yo he solicitado, sí, por favor, intentar solicitar a vuestros proveedores por escrito que os den esa declaración responsable,
porque si llega un momento que no me la dan, tendré que hacerlo de forma estimado o estimada, pero de cara a Hacienda yo puedo decir, mire, yo he solicitado a mis proveedores que me den una declaración responsable de los kilogramos de plástico no reciclado contenidos en los productos. No me lo dan, yo no puedo actuar ya de otra manera, intentando estimarlo, nada más, mediante estimaciones. Sí, sí. La verdad es que salen muchos interrogantes. Os hemos Tras de pasado reciclar. ya en el chat el enlace a la agencia tributaria que has comentado antes, Teresa, para Sí, hacer la inscripción. sí. Y oye, yo solamente agradecer a todas las personas que están en la otra parte la atención, a vosotros, por supuesto, Lorenzo y Teresa, la deferencia por darnos esta información. Como hemos comentado, se contestarán todas las preguntas, haremos un pequeño dossier para que quede claro y por escrito, pues, cómo tiene que ser el procedimiento, qué afecta al fabricante, qué afecta al distribuidor, etcétera, y cómo hay que hacer la operativa. Y poco más. Si quieres decir algo, Teresa o Lorenzo. No, yo lo único, sin dejar claro, o sea, que lo que se graba en el impuesto es la operación, no la condición de fabricante distribuidor, no, es la operación, o sea, fabricación, adquisición intracomunitaria e importación. ¿Vale? Es lo que quiero que quede muy claro. Sí, por otro lado, simplemente reiteraros las gracias que os ha trasladado Sebastián por asistir a este webinar. Deciros que, como os comentábamos antes, contestaremos personalmente a todas las preguntas que habéis planteado, que entiendo que habrán sido por email y por lo tanto os podremos contestar a esos emails. Y nada, deciros que cualquier duda o ayuda que necesitéis, pues sabéis dónde nos tenéis. Muy bien, Lorenzo, pues iremos pasando, tomamos nota de las preguntas que ya se han quedado grabadas aquí para responder y cualquier pregunta a nuestro correo electrónico. Así que muchas gracias a todos Muchas gracias a todos. y Muchas para con lo que gracias. queráis.